Este vídeo que habla de la aplicación tercera y que se refiere a la asociación de valores es algo excepcional. Y no solo porque es un producto que va a estar en exclusiva en manos del centro de investigación y de todos sus socios, sino porque probablemente puede hacer cambiar la estrategia y el orden o el guión de muchos productos o incluso de marcas comerciales que hoy ya están funcionando y que van a poder disfrutar de esta vital y fabulosa información para ayudarles a encaminar, ordenar o quizás reforzar variables que van a ser fundamentales a la hora del éxito comercial. Lo que hace esta herramienta es algo sencillo pero fascinante. Lo que hace es descubrir en el cerebro de los consumidores y los individuos qué valores asocian a una marca, un producto o a aquellos elementos o estímulos que veremos más adelante. A lo largo de nuestra vida nos vamos encontrando con marcas, con productos y en algunos casos los compramos, en otros casos los usamos, a veces los rechazamos. Toda esta experiencia que vamos teniendo con ellos se va acumulando en nuestro historial, por decirlo de alguna manera, nuestro historial asociado al producto. Lo que ocurre es que va generando unas capas como las que pudieran aparecer en la superficie de la Tierra y una sedimentación, que en este caso es una sedimentación cerebral, que es la que nos da una percepción de cada uno de los productos con los que hemos convivido o interactuado. Cuando nosotros vemos una marca, un producto, una cara o cualquier tipo de elemento, nuestro cerebro en menos de 300 milisegundos recupera toda esa información o sobre todo la información más importante respecto a lo que estamos viendo o captando y nos pone en alerta respecto a qué reacción deberíamos tener ante él. En la naturaleza es normal, en nuestra historia primitiva fue fundamental para sobrevivir y hoy es lo que ocurre cuando nos encontramos con cualquier tipo de elemento, aunque nuestra subsistencia depende menos de ello. Por ejemplo, cuando ve un individuo o nosotros vemos la figura de un árbol y la palabra árbol, nuestra reacción cerebral, imaginando que nuestro cerebro es un músculo, tiene que hacer poco esfuerzo, poco ejercicio. Esta combinación de elementos no le supone ningún esfuerzo porque están vinculados, asociados de forma natural, es armónica la relación. Si, por ejemplo, vemos la figura de un pez pequeñito y la palabra edificio, antes de esos 300 milisegundos el cerebro tiene que desarrollar un esfuerzo grande para intentar interpretar cuál es la relación entre ambos elementos. Esto, si fuera un músculo, como hemos dicho antes, veríamos que el esfuerzo que tiene que necesitar, la cantidad de oxígeno que necesita para desarrollar esta actividad es mucho mayor. Lo vemos ahora de forma gráfica en un ejercicio con un electroencefalograma. En el primer caso, la actividad cerebral, cuando se muestra esta combinación, vemos que la línea roja ha sido escasa, poquita, en comparación con la que vemos ahora en este segundo caso, cuando la reacción o la relación entre los individuos es menos coherente, menos lógica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? Que existen dos puntos de referencia, uno en el inicio de la actividad, dos la que muestra la cantidad de actividad cerebral que ha habido. En el primero de los casos nos muestra un ejercicio de coherencia. En el segundo de los casos vemos una gráfica que muestra una incoherencia entre patrones. Antes de seguir, tenemos que recordar que toda esta información nos la da el consumidor sin decir una sola palabra y nos la da a través de su reacción cerebral y con absoluta objetividad y con evidencias científicas. Entonces, volviendo a esta posición en la que tenemos un patrón de coherencia y un patrón de incoherencia, podemos lanzar parejas y poder observar cuál es la reacción cerebral de los individuos ante esta pareja. Evidentemente parece lógico que ante esta pareja estemos muy cerca de la del árbol y árbol, donde vemos coherencia. En cambio, si mostramos una pareja como esta, parece lógico que nos encontremos en una situación cercana a la del pez amarillo, donde la primera reacción
es de incoherencia absoluta. Con lo cual, esto nos da una muestra de que nuestro cerebro en unas fracciones de segundo reacciona de una manera u otra en función de la coherencia o incoherencia de la asociación. Por tanto, podemos aprovechar esta cualidad y lanzar elementos como puedan ser marcas o personas, etcétera, y aquellas variables que determinan su compra o su decisión de uso, como en este caso pudiera haber sido del Deutsche Bank, cercano o eficaz. Ya se han hecho estudios con banca que han sido realmente sorprendentes y muy interesantes para aquellos que lo han pedido. ¿Qué es lo que podemos poner en este lado de la izquierda para poner un ejemplo? Pues principalmente marcas y productos o elementos gráficos visuales, como puede ser la cara de un individuo, de un político o cualquier elemento visual gráfico, principalmente gráfico. Pero hemos podido avanzar mucho y estamos muy cerca de poder realizar estudios en los que podamos disfrutar tanto de estímulos gustativos y olfativos en los que poder asociar valores. Por ejemplo, poder oler, por ejemplo, lo vamos a ver aquí, poder oler una serie de variables de un vino y poder ver aquellas referencias que no son tanto asociadas al producto, a la calidad o a la determinación de la composición, sino aquel beneficio que el consumidor espera tener a la hora de usarlo, de comprobarlo, de disfrutarlo, como pudieran ser, por ejemplo, y es un ejemplo no válido, pero pudieran ser agradable, es un vino que es elegante, es atractivo, es sano, o por ejemplo también nos valdría en el caso de la leche, que también es un ejemplo de las variables que condicionan la compra, pues que es un producto sano o este mismo producto, o uno de los tres es más sano, más fresco, de mayor calidad o más de percepción más saludable que los otros, y así podríamos tener una decisión de qué productos que podemos comercializar. Porque, por ejemplo, también en cervezas podemos plantear una cata de 13 o 4 cervezas y ver cuál de ellas tiene una representación inconsciente que está vinculada al frescor, al placer del verano, al atractivo general de lo que implica, por ejemplo, usar un coche determinado o beber una cerveza determinada, o un momento más cool o inteligente, o incluso también cuando tenemos que tomar una decisión respecto a variables como en una fruta de la cantidad de pulpa que pueda tener o no, la reacción cerebral de los individuos cuando nos muestren su percepción pues, de un producto más natural o más saludable o más sabroso o incluso más joven si queremos intentar introducir un producto en un segmento de la población que aún no está consumiéndolo o que lo consume de manera débil pero entendemos que tiene mayor recorrido. En las bebidas parece lógico, pero también podemos hacerlo o estamos en proceso de poder hacerlo tanto con los olores de forma muy clara que nos producen muchos alimentos y también con el sabor siempre y cuando de momento la masticación no sea muy agresiva, o sea, no sea un trozo, por ejemplo, un trozo de carne o una hamburguesa en la que es necesario el proceso de masticación para recibir todos los sabores y todas las percepciones que tenemos. En este caso podemos poder saber la vinculación, o vamos a poder saber la vinculación de ciertos productos de forma olfativa y también gustativa respecto a variables como pudieran ser el frescor, si es saludable o no saludable, si es sabroso, si es de calidad, en estos casos o en cualquier otro que podamos ver que tengamos las características que hemos determinado antes, saludable, sabroso o de calidad. Y disculparnos si es quizás demasiada insistencia, pero queríamos dejar claro que todas estas herramientas que ahora mismo veis van a estar en exclusiva para vosotros, para los socios que forméis o conforméis el conjunto de marcas que van a participar en el Centro de Investigación e Innovación. Bueno, ahora os muestro un ejemplo más desarrollado de un estudio que se hizo en su día, pero que se cambia, evidentemente, que no está ni el producto ni las marcas ni corresponden los resultados, pero están cerca están cerca y pueden mostraros cómo puede funcionar este sistema. Por ejemplo, en una categoría determinada de productos, como pueden ser estos, se determina o se identifican los 5 valores que condicionan la compra, con lo cual en este caso será calidad, cercanía, sabor,
origen y el precio, si es barato o es caro. Con lo cual lo que hemos hecho es identificar primero estos valores y luego lo que vamos a hacer es realizar combinaciones entre cada una de las 5 marcas que hemos analizado con cada uno de las 5 variables que determinan la compra. Con lo cual hemos construido un conjunto de parejas en las que van a estar representadas todas las marcas asociados con cada uno de los sabores, perdón, de las variables que condicionan la compra. Con lo cual, solo por curiosidad, se organizan de forma aleatoria y se presentan al menos unas 4 o 5 veces cada uno para luego hacer una media de la reacción cerebral tanto al principio, a mitad o al final del encuentro con ellas para hacer una media y que sea más objetiva la reacción cerebral de los individuos. Por ejemplo, lo que vamos a ver es que en la variable cercanía, pues hemos encontrado que hay de las 5 marcas muchas diferencias entre una marca, la marca C y la marca E. La cercanía en muchos casos es muy importante para que el producto sea cercano al consumidor y existan variables, detrás de esta cercanía existan o puedan existir variables emocionales. Otra variable que hemos analizado, que analizamos era la calidad. Aquí había más homogeneidad y menos diferencia porque el producto es un producto que es de alta calidad, con lo cual pues la diferencia es menor, pero incluso así había diferentes asociaciones inconscientes de los individuos ante esta marca. Esto se ha hecho con todas las variables, con lo cual podemos ver de cada variable, de cada variable como en este caso la calidad, cómo están posicionadas las marcas de la competencia dentro de esta variable. Pero luego lo que podemos hacer también es hacer una fotografía de cada una de las marcas, en este caso la marca A, en relación a cada una de las variables, cercanía, calidad, origen, precio y sabor. Y no solo eso, sino que vamos a ver algo también importante porque podríamos quizás no tener todas las referencias, porque a lo mejor si ponemos el ranking que ocupa respecto a su competencia, es mucho más interesante, porque sabemos que la cercanía y la calidad son variables asociadas a esta marca e incluso están los segundos en el ranking, con lo cual representan una fortaleza clara del producto. En el caso del precio está más débil, pero hay que tener en cuenta que es el quinto, o sea que está asociado a más caro, al producto más caro de todos, con lo cual hay que tener en cuenta no solo la fotografía individual de cada uno de los productos de las marcas, sino también la referencia o la relación con el resto de los competidores. En este otro caso, de la marca B, podría ser una de las marcas del portfolio del cliente que ha pedido el estudio o una marca de la competencia. Y podemos ver que las variables están muy escalonadas y hay bastante diferencia entre la percepción de los consumidores respecto a la calidad y la percepción respecto a la cercanía del producto. Si nos guiáramos únicamente de esta referencia, podríamos llegar a quizás confundirnos u orientar nuestra marca de forma errónea, ya que cuando lo comparamos con el resto de competidores, vemos que aunque la calidad sea un argumento realmente destacado, ocupa el último lugar de nuestra competencia. Y, por ejemplo, el origen, que es un segundo nivel destacado, sí que está ocupando una variable destacada, pero así no. Entonces es importante que, por un lado, como hemos dicho antes, veamos cuál es la fotografía de nuestro producto, pero también cuál es la comparación en cada una de las variables con cada uno de los productos competidores. Después de todo este ejercicio, lo que vamos a ver es un ranking de las marcas según valores y vamos a poder ver cuál de ellas agrupa el mayor número de valores asociados a su marca y cuál de ellas menos. Por lo tanto, vamos a ver dónde está la nuestra y las estrategias que podemos desarrollar para hacer que gane posiciones. Otro ejemplo que sí ha sido que es un ejemplo real en este caso, porque fue publicado, es el ejemplo de un caso de líderes políticos en un momento muy importante en el que estaba toda nuestra situación de bipartidos realmente desordenada. Antes de todo esto, hacemos otra paradita para decir que estas variables son realizadas por los estudios de investigación tradicional, los que nos marcan las referencias que tenemos que luego buscar en el inconsciente de los consumidores.
y de hecho he puesto esta foto porque es de una reunión de hace relativamente poco, en la que pude participar en la mesa redonda con las tres asociaciones de las cuales con dos de los presidentes tengo muy buena vinculación y al otro le conocí el otro día y me parece una persona muy agradable, con lo cual esto lo único que quiere significar es que la vinculación entre el centro de investigación y los institutos de investigación o las estructuras de investigación es importante y es una de las actitudes estratégicas y políticas que entendemos deberían llevarse a cabo. Por lo tanto, volvemos a las 5 variables que nos determinaban en aquel momento, que era en diciembre del 14, enero del 15, nos determinaba cuáles eran las decisiones de voto los valores de los que determinaban la decisión de voto. Cuando hacía los estudios con la variable decisión de voto, era muy difícil encontrar una realidad de lo que iba a pasar y las previsiones no estaban funcionando muy bien. Pero cuando lo que hacíamos era analizar las variables que determinan la decisión de voto, ahí encontramos que la situación era mucho más interesante y los resultados mucho más realistas. Por ejemplo, en aquel momento era, o para poneros en situación, en aquel momento Pablo Iglesias estaba empezando a dejar de ser un profesor de universidad y para convertirse en un líder político que en pocos meses se preveía que iba a ser, según el CIS, el próximo presidente del gobierno. Y en otro caso, por ejemplo, Albert Rivera no era más que un político con un partido catalán, con lo cual era todavía poco representativo. E incluso Rosa Díez había tenido problemas con su estructura de directivos y se estaba planteando la cesión del partido y de que desapareciera o salir del partido. Con lo cual era aquel momento de mucho caos en el que incluso, como veis, tanto el PSOE como Izquierda Unida habían cambiado de líderes y solo se mantenía en presencia la figura de Mariano Rajoy. Nos sorprendieron mucho los datos, como os pudieran sorprender a vosotros el tema de la cercanía, pero luego nos dieron explicaciones y tenían mucho sentido. Por ejemplo, Pablo Iglesias, que es una persona que estaba en aquel momento en la calle, muy cerca de la gente, también tenía una actitud muy brusca, con lo cual estaba generando cierto rechazo. En otra de las variables que os muestro, en cuanto a la honestidad, este era el perfil que aparecía. Vemos la diferencia de saltos entre uno y otro, con lo cual había mucha diferencia. Tengo que deciros que la muestra se hizo de forma ordenada, o sea, se cogieron 14 o 15, me parece que eran votantes de cada uno de los 6 partidos, con lo cual no se ponderó si era más representativo el PP o Izquierda Unida, sino que se hicieron una media del conjunto de los votantes de cada uno de los partidos y luego se hizo la media mezclada, ¿no? Esta es la segunda variable honesto y, como os he dicho, podemos verlo variable a variable o podemos ver la fotografía de cada uno de ellos respecto a las variables que condicionaban el voto. En este caso, la de Rosa Díez nos sorprendió porque era muy positiva y luego, claro, profundizando en el tema, vimos claro que era una mujer que había salido de unas filas de un partido grande, del País Vasco, con mucha fortaleza y con mucha garra, y aunque había tenido problemas, aún así los votantes todavía la mantenían con un perfil muy interesante que aparentemente podría haber seguido, porque en cuanto a la capacidad de su gestión estaba en la primera y mantenía posiciones entre la primera, segunda y tercera. O sea que en cualquiera de las variables tenía un peso importante. En el caso de Rivera, pues nos sorprendió que daba variables interesantísimas, como luego pudo verse que fue apoyado con muchos votantes y sus puntos más fuertes estaban asociados a la honestidad y a la credibilidad, pero una cosa interesante que nos contaba también el estudio es que no se le asociaba al liderazgo o a la capacidad, claro. Siempre salía él solo, hablando él solo, y esto no era un partido, era una persona que parecía que tenía cierto sentido de lo que decía, pero que en realidad no era un partido, sino que era un individuo con su opinión, con lo cual tanto el liderazgo como su capacidad estaban en entredicho y eso le hacía ser débil respecto a su competencia. Y es muy probable que aquellos que os dediquéis directamente al marketing, a la estrategia, estéis ya pensando
en cómo mejorar esta situación en el caso de que, por ejemplo, Rosa 10 fuera vuestro producto, vuestro cliente al que poder ayudar. Habría algunas variables como la de la credibilidad y la honestidad que trabajan de forma más lenta y es más difícil de trabajar con ellas porque dependen más de ella y de sus actitudes o de sus decisiones. Y en cambio la cercanía sí se puede trabajar y el hecho de que represente a un gran líder también se puede trabajar, con lo cual podríamos ver aquellas variables que podemos con las que podemos intervenir y aquellas otras con las que no. Por ejemplo, en el caso de Rivera era muy evidente que su capacidad, por ejemplo, estaba condicionada por su capacidad de líder, que en este momento todavía no está demostrada, con lo cual primero teníamos que trabajar con estas dos variables. Líder, pues si en vez de hablar él solo, empiezan a hablar sus colaboradores o empezamos o montamos el responsable de marketing un evento en una plaza de toros y lo llenamos de gente, lleno de banderitas y hablando de Albert, lleno de gente alrededor, pues convertiremos la imagen del señor Rivera en la imagen de alguien a quien le sigue gente y a quien pudiera yo seguir. Con lo cual este capacidad de liderazgo tiene mucho recorrido por trabajar y la cercanía al ser una persona joven pero estando con origen catalán y todavía con ciertas dudas sobre cuál es su actitud, se podría trabajar también para convertirlo y que dé el salto a una ambición más nacional. Entonces, hemos visto todo esto, hemos visto cuál es desde nuestro punto de vista, la maravilla de este análisis de valores que entendemos que cualquier responsable de marketing o director general quisiera tener al menos una vez cada año o dos veces cada año para poder ver cómo evoluciona su marca en función de los distintos esfuerzos en marketing que hacen en todas las áreas y para poder ver cómo está respecto a la competencia, con lo cual esto es un argumento absolutamente sólido sobre el que tomar decisiones estratégicas y también muy importante, un argumento que va a ser difícil de atacar o de cuestionar, ya que viene directamente de los consumidores, de su inconsciente asociado a nuestras marcas y a la competencia, y que son datos objetivos en los que no hemos participado, que simplemente hemos puesto sobre la mesa aquellas reacciones que han tenido. Por lo tanto, aquí en esta herramienta vamos a poder descubrir y comparar el grado de asociación entre marcas, productos o cualquiera de estos productos, como hemos visto antes, y con los valores que determinan la compra de su categoría, con lo cual es una herramienta fabulosa, fascinante, exclusiva para el centro de investigación y que evidentemente nos da una percepción mucho más importante sobre las variables y las respuestas que están dentro de nuestros cerebros, sobre las cuales ya tenemos mejores capacidades para encontrarlas.